Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos desde todas partes del mundo. Y antes que nada, por supuesto, una cálida bienvenida a ti, mi amigo Baruch. Qué bueno verte. Es bueno verte, Cristian. Dios te bendiga. Amén, amén. Probablemente este video se publicará días después de su grabación, pero notamos que el conflicto sigue creciendo y escalando en Israel. Así que para que la audiencia pueda estar tranquila y saber de ti, ¿cómo estás tú y tu familia? Estamos bien. Nos sentimos muy seguros. No hay estrés ni ansiedad en nuestro hogar. Así que estamos bien. Y aprecio a las personas que están orando por Israel, orando por nuestros soldados, orando por nuestro liderazgo para que tomen decisiones acertadas. Y creo que esa es una de las cosas de las que hablaremos hoy. ¿Cómo deberían tomarse decisiones en circunstancias como esta? Exactamente. Es el tiempo perfecto para discutirlo. Y solo para profundizar un poco, esto responde en su mayoría a muchos correos electrónicos y comentarios que hemos recibido, ya sea por las actualizaciones de video que hemos hecho juntos, Baruch, o las que has hecho tú solo, o incluso con George en Rumania y en otros lugares. Hemos visto además una minoría pequeña, pero muy ruidosa, que nos escribe y nos hace preguntas como: no estamos de acuerdo contigo y con Baruch en que Israel tenga derecho a defenderse. Dios debería ser el único que mate personas, ¿no es así? Algunos incluso han llegado al extremo de cuestionar si deberían existir soldados que maten a otras personas. Estos son autodenominados cristianos que cuestionan si deberíamos incluso tener soldados en batalla, como los estamos viendo ahora en Israel. Creo que debemos buscar, como siempre decimos, Baruch, busquemos lo que la Escritura dice en lugar de nuestras propias opiniones. Así que lo que vamos a ver es la perspectiva de un creyente versus la perspectiva de un no creyente. Y algo muy importante, el papel de los soldados en las Escrituras. Así que iniciemos, Baruch. A manera de introducción, hay muchas guerras mencionadas en la Biblia. Guerras de conquista, en Josué 1:6, guerras civiles, en 2 de Samuel, e incluso una guerra en el cielo, en Apocalipsis 12. Por supuesto, las guerras implican matar. No hay manera de evitarlo. Sabemos que el asesinato es pecado, como dice Éxodo 20. Pero, ¿qué pasa con el asesinato de un combatiente enemigo durante tiempos de guerra? De esto empezaremos a discutir ahora mismo. Leeré Josué 5:14 y te daré la palabra para que nos brindes el contexto de esto. Entonces él dijo: no, sino que ahora he venido como comandante del ejército del Señor. Y Josué cayó rostro en tierra y adoró, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Tienes la palabra, Baruch. El contexto aquí es la batalla de Jericó, que se avecina, y vemos que el capitán del ejército del Señor, y eso es literalmente lo que dice, de las huestes o el ejército del Señor. Vemos que Dios los condujo a la guerra. Ese es un punto importante que necesitamos ver. Muchas veces, y vemos varios ejemplos de esto, de hecho, Joab le dijo a David que si Dios nos lleva a la guerra, vamos, pero si Dios no nos lleva, no vamos. Creo que lo importante aquí es que, como dice el libro de Zacarías, lo dice muchas veces, somos llamados a ejecutar la justicia, y no podemos permitir que la injusticia quede impune. Pensar que solo Dios puede lidiar con la injusticia y que Él tiene que actuar directamente no es algo que tenga base bíblica alguna. El pueblo de Dios es llamado a ejecutar la justicia, y a veces eso significa ir a la guerra. Como bien señalaste, el mandamiento es no asesinarás. Realmente no dice no matarás. Gracias. Josué 8 del 1 al 2. Ahora el Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes. Lleva contigo a todo el pueblo de guerra. Levántate, sube a Jai. He aquí os he entregado al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Harás con Jai y su rey como hiciste con Jericó y su rey. Solo tomaréis como botín sus despojos y sus ganados. Prepara una emboscada para la ciudad detrás de él. Antes de darte la palabra, creo que aquí el contexto también es importante. El Señor está dando instrucciones sobre cómo ir a la guerra. Pero, ¿qué puedes comentar al respecto, Baruch? Bien, Él está guiando al pueblo con una estrategia para que tengan éxito. Hay dos cosas aquí.
Cuando leemos la Torá, nos encontramos a veces con algo que se llama Geram. Y Geram es cuando todo es destruido. Todas las personas, incluidos los niños, todos son destruidos. Por lo general, esto tiene que ver con un pueblo que es idólatra. En otras oportunidades se les permite tomar los despojos de la guerra, como en este caso, donde vemos que el ganado puede ser su botín o despojo, como prefieras traducirlo. Pero la razón por la que a veces se habla de Geram, la aniquilación absoluta de todo, es enviarle un mensaje al mundo, a las naciones alrededor. La mayoría de las veces, las naciones iban a la guerra por objetivos financieros, para beneficiarse de ese botín que podían tomar del enemigo. Pero a Israel con frecuencia se le ordenaba no tomar nada, para demostrar que no estaban motivados por razones financieras al liberar una guerra, sino por un propósito santo, un propósito sagrado, es decir, algo relacionado con la voluntad de Dios, y que no había beneficio personal para ellos, aparte de deshacerse del mal y de todo lo que le desagrada a Dios. Correcto, y lo veremos un poco más adelante, especialmente lo que menciona sobre la aniquilación. Además, la Biblia nunca condena las acciones de un soldado que sigue órdenes en el campo de batalla. Así que veamos esto un poco más en detalle. Primera de Samuel 15:3. Ahora ve y golpea a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no le perdones, sino que mataréis tanto al hombre como a la mujer, al niño y al infante, al buey y a la oveja, al camello y al asno. Quizás quieras volver a lo que acabas de decir, Baruch, porque creo que esto encaja perfectamente en esa categoría. Esto habla de ir a la guerra por las razones correctas, no por interés material ni por ningún beneficio personal, sino para alejar el mal. Y esto es algo que creo que el mundo está perdiéndose hoy en día. Si llevamos esto al contexto actual, estaba viendo las noticias y escuché que el presidente Biden, y te comento que la gente se enfada cuando hablamos de política, pero no estamos hablando de política, solo estamos discutiendo la situación, lo que está pasando y sus diferentes actores. Los Estados Unidos y otros países también quieren un alto al fuego humanitario. El problema con eso es, y seamos honestos, nadie quiere que niños y gente inocente, que no son combatientes, salgan heridos. Nadie quiere eso. El ejército israelí tampoco quiere eso. Pero, al librar una guerra contra el enemigo y ejecutar la justicia y defender lo que es correcto contra aquellos que hacen el mal, desafortunadamente, a veces personas inocentes serán heridas. Y si son inocentes y resultan heridas o mueren, es trágico, pero es consecuencia de la guerra. Lo que sucede es, y hemos visto ejemplos de esto, cada vez que envían ayuda humanitaria, ¿quién la recibe? Pues la reciben los terroristas, no el pueblo, la recibe Hamás. Y vemos, por ejemplo, que el hospital tenía el combustible que necesitaba, pero los terroristas vinieron y se lo llevaron. Así que lo que la gente debe comprender es que estos llamados esfuerzos humanitarios, y mentalmente pensamos, claro, eso es bueno, por supuesto, pero en realidad todo será usado por el enemigo. Y al final, más soldados israelitas morirán, y más cohetes serán disparados, y más civiles aquí en Israel resultarán heridos. Esa ayuda no sirve a un propósito justo. Y como dijiste, en el contexto de lo que está ocurriendo en Israel ahora, estamos hablando de personas perversas y malvadas, el grupo Hamás, que utiliza a su propia gente como escudos humanos. Son cobardes, se esconden entre mujeres y niños, y esto es lo que el mundo no ve. Esto es en lo que el mundo realmente no se enfoca. Vemos muchas de estas entrevistas y realmente no se puede tener una entrevista o un debate con estas personas. Estoy hablando de los palestinos, porque simplemente no quieren escuchar, están cegados por el odio, solo hablan y hablan sin que haya un pensamiento racional. Por supuesto, hay un problema espiritual muy grande con estas personas, pero si personas defienden a un grupo terrorista que utiliza a su propia gente, incluyendo a niños, como escudos humanos, hay algo seriamente mal en ellos. Hablaremos un poco más sobre eso más adelante.
Pasemos ahora a Mateo 8, del 7 al 10. Y Jesús le dijo, aquí le hablaba a un centurión romano, aunque en breve Baruch les dará más detalles del contexto. Sigo leyendo. Yo vendré y los sanaré. El centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra, y mi siervo quedará sano. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, que tengo soldados debajo de mí, y yo digo a este, ve, y va, y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Te daré la palabra, Baruch, porque debemos examinar esto un poco más. Bien sea esta escritura u otras escrituras, es muy importante ver que a estos hombres que eran soldados, jamás se les reprendió por cumplir sus deberes como soldados, ni se les dijo que debían cambiar de profesión. Un detalle muy importante. Tienes la palabra, Baruch. Sí, y además en este contexto, él es un opresor contra el pueblo judío. Eso es lo que Roma estaba haciendo. Pero en el Evangelio de Lucas dice que este hombre amaba al pueblo judío y que incluso fue clave para la construcción de la sinagoga en Capernaum. Esto dice mucho sobre él, y quizás la razón por la que recibió esa respuesta de parte del Mesías era que él entendía la autoridad. Y tu punto es extremadamente válido, dado que no vemos que él esté siendo reprendido por su profesión, por ser un soldado. Vemos que es un personaje único en el sentido de que ama a quienes gobierna. Es una clase diferente de centurión, pero sigue desempeñando su papel como soldado, y creo que ese es un punto muy destacable. Este hombre tenía fe. Un soldado puede tener fe. De hecho, algo que me ha inspirado es ver cómo el ejército israelí ora, cita las Escrituras, pide el favor de Dios, busca la ayuda de Dios para entrar en la ciudad de Gaza, o en la franja de Gaza, no solo en la ciudad, sino en toda el área, con el fin de, número 1, liberar personas. Estoy seguro de que los rehenes están esperando a alguien que los ayude y los rescate. Y eso es lo que olvidamos cuando decimos, oh no, la violencia nunca es buena, Dios la prohíbe. Esa inactividad, esa posición teológica incorrecta, fomenta que el mal prospere. Un punto rápido que está sucediendo en Gaza es que en estos últimos días hemos visto una pequeña resistencia entre la gente de Gaza contra Hamás por lo que está ocurriendo. Hubo una noticia donde una persona sostenía a su hija muerta y decía, Hamás mató a mi hija, porque, una vez más, él vivió eso que tú explicabas. Hamás usa a las familias como escudos. Así que debemos hacer lo correcto. Insisto, ¿lamentamos que las personas inocentes resulten heridas o muertas? Por supuesto, es triste, es trágico, pero esa es la consecuencia de la guerra. Gracias. Muchos centuriones o soldados son mencionados en el Nuevo Testamento y alabados como creyentes, temerosos de Dios y de buen carácter. Ahí vemos referencias a estos pasajes. La Biblia también usa términos militares para describir ser fuertes en el Señor, ponerse toda la armadura de Dios que vemos en Efesios 6, incluidas las herramientas del soldado, elementos como el yelmo o el casco, el escudo y la espada. Por todas partes en la Escritura hay referencias a batallas y guerras, así como enseñanzas y comparaciones entre la vida cristiana y la guerra, y de los creyentes como soldados. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto, Baruch? Bueno, creo que es Pedro quien dice que seamos buenos soldados en el ejército de Dios. Y no pensemos en esto solo como una metáfora, porque, como está señalando ahora, se nos instruye a librar una guerra espiritual. Y la guerra espiritual también puede tener algunas implicaciones físicas. Defender a aquellos que están siendo atacados y son víctimas de la violencia es lo que se nos pide.
El problema es, y lo que muchas personas olvidan, es una interpretación correcta del versículo que siempre citan. Pon la otra mejilla. Pero al mirar el contexto, está bien que yo ponga la otra mejilla cuando me están haciendo daño a mí, pero jamás es correcto que yo ponga la otra mejilla cuando alguien más está siendo herido. La Escritura ordena que me acerque a esa persona y la ayude usando los medios que sean necesarios para defenderla y librarla del mal. Así que poner la otra mejilla es algo personal, pero no podemos aplicarlo a la comunidad como un conjunto. Eso sería una interpretación equivocada de este versículo. Gracias por aclararlo. Mucha gente comete el error de leer lo que dice la Biblia en Éxodo 20:13, no matarás, y luego buscan aplicar este mandamiento a la guerra. Sin embargo, la palabra hebrea significa literalmente el asesinato intencional y premeditado de otra persona con malicia. Asesinato. Sé que ya hablamos de esto al principio, pero ¿te gustaría ampliarlo un poco más? La palabra en hebreo original es matzeach, que significa exactamente eso, asesinato. La Biblia realmente no dice no matarás. Esa es una traducción mal hecha. En el hebreo tenemos la palabra laharog y la palabra katal, que significan matar en un sentido general. Pero el asesinato es matzeach, una palabra completamente diferente, y es la que se encuentra en ese pasaje de Éxodo capítulo 20. Allí dice, no asesinarás. La Escritura no dice, no matarás. Nuestro tiempo es limitado, podríamos hablar de este tema por horas y horas, y en breve compartiremos otras escrituras, pero, ¿saben? Incluso cuando miramos una de las historias más famosas de la Biblia, que es la de David y Goliat, David no era de ninguna manera un tipo manso cuando le quitó la vida a Goliat. Todos sabemos que él le cortó la cabeza, y eso fue un mensaje claro para los filisteos. Esta es mi opinión, no es la de Baruch. Espero que lean bien las escrituras porque son muy importantes y háganlo siempre en su contexto. Avancemos. Eclesiastés 3:8. Hay un tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Tus comentarios. Creo que es en Mateo 10 que el Mesías dice, y el problema que quiero abordar es que muchas personas te dirán, Cristian, oh, bueno, todas estas son escrituras del Antiguo Testamento, pero yo soy un creyente del Nuevo Testamento y las cosas han cambiado en el Nuevo Testamento. Pero el problema con eso es que cuando vemos las palabras del Mesías en Mateo 10, dice, no piensen que vine a traer paz, sino que dice, he venido a traer guerra. Y menciona una espada que divide. Cuando miramos lo que Dios hará, Él usará esa espada. Creo que esa espada puede entenderse simbólicamente como el Evangelio, porque el Evangelio nos divide en dos grupos, y un grupo será bienvenido en el reino, aquellos que reciben el Evangelio. Los demás serán colocados en tormento eterno. El Mesías tiene razón. Él viene a hacer guerra. Y en el Evangelio de Lucas, en lugar de guerra dice división. Y Él está dividiendo. Hay un tiempo, como dice este texto de Eclesiastés, hay un tiempo para la guerra, y Dios mismo, la Biblia dice en Éxodo, creo que en el capítulo 15, que el Señor es varón de guerra. Cuando pensamos que la guerra nunca está bien, que Dios está en contra de la guerra, ¿qué hacemos con el verso que dice que el Señor es varón de guerra? Debemos dejar que la Biblia nos hable en vez de tomar ideas preconcebidas y conceptos malinterpretados de la Escritura, retorciéndolos para tratar de justificar nuestros deseos. No, debemos desear el mensaje y la revelación de la Escritura. E incluso en el Nuevo Testamento, como dijiste, Baruch, hay una abundante cantidad de referencias. Pablo emplea la vida del soldado como ilustración de una verdad sobrenatural o espiritual. En 1 Corintios y en Timoteo hay otras referencias a la guerra espiritual, en 2 Corintios 10, en 1 Timoteo 1 y por supuesto en Efesios 6, e incluso en el Apocalipsis cuando vemos el regreso de Yeshua para hacer la guerra. Es algo muy claro en toda la Escritura. Bien, leamos ahora el Salmo 82 del 3 al 4. Defiende a los pobres y a los huérfanos, haz justicia a los afligidos y necesitados, libra a los pobres y necesitados, libéralos de la mano de los malvados. Tus comentarios. ¡Qué gran escritura!
y tan fácil de entender. Realmente respalda lo que hemos estado hablando, y es que tenemos la responsabilidad dada por Dios de defender a aquellos que son víctimas de la violencia, víctimas de la opresión, y la Escritura efectivamente permite, cuando es necesario, el uso de la fuerza, incluso de la fuerza letal, para poder cumplirlo. No queremos quedarnos de brazos cruzados y permitir que el mal prospere y que la maldad domine. Somos llamados a luchar en guerra contra el mal. Y si a alguno le cuesta entenderlo, creo que es porque viene de un trasfondo que toma algunos versículos, los saca de contexto y luego los presenta como si fuese lo que realmente un creyente debería ser. Pero cuando miramos la Escritura en conjunto, esa perspectiva no está respaldada por la palabra de Dios. Gracias. Antes de pasar a tus comentarios finales, hay muchos videos circulando en Internet en este momento que afirman que el hijo de uno de los fundadores de Hamás se ha convertido al cristianismo. No sé cuán cierto será eso, no conocemos el corazón del hombre. Ciertamente dice cosas que son correctas, y él ha sido muy, pero muy claro al condenar a Hamás y todo lo que han estado haciendo. Creo que debemos evaluar esto desde una perspectiva bíblica. Cuando vemos a lo largo de la palabra de Dios, la guerra se presenta como una realidad sombría, pero existen fuerzas del mal que deben detenerse, y el derramamiento de sangre, a veces, desafortunadamente, es el resultado de eso. Así que creo que es muy importante señalar que desde una perspectiva bíblica, matar a un enemigo armado en el contexto de la guerra no es un pecado en sí mismo. Pero te doy la palabra para tus comentarios, Baruch. Sí, y antes quiero subrayar eso, que en una guerra justa, por ejemplo, la pregunta que se me hizo es si es aceptable que un ucraniano defienda su país. Y dije que sí. Pero, ¿qué hay de la gente de Rusia? ¿Deberían participar en esa guerra? Y la respuesta, en mi opinión, es no. No hay justificación justa para esa invasión de Rusia en Ucrania. Así que debemos analizar las cosas y decir, ¿cuál es el lado correcto? Y ese es el lado al que me debo apegar. El problema actual es que muchas veces las personas no hacen eso, sino que simplemente juran lealtad al país de su ciudadanía en lugar de entender que somos ciudadanos del reino y que defendemos la justicia y la rectitud. Y a veces no queremos participar en una guerra injusta o en un conflicto que va en contra del pueblo de Dios. Pero para concluir el tema de hoy, quiero que miremos tal vez una escritura, y esta se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 19. Lo que quiero abordar aquí, en estos comentarios finales, es simplemente el hecho de que Dios dice algo por lo que Israel recibió muchas críticas, y me refiero a que en medio de la guerra no le damos provisiones al enemigo. No podemos enfocarnos en causas humanitarias en medio de la guerra. El objetivo es ganar la guerra y hacerlo rápidamente. Y todo este llamado a una respuesta proporcional, Cristian, lo único que hace es alargar la guerra y provocar un sufrimiento más prolongado. Un ejemplo perfecto es Siria. Fíjense lo que ha sucedido en Siria. Ha estado ocurriendo durante unos, 7, 8 años, y todavía vemos personas asesinadas sin piedad por ISIS y sus seguidores allí en Siria. ¿Por qué? Debido a la falta de una acción decisiva que le ponga fin a la guerra. Sí, espera un momento. Disculpa, Baruch. Antes de que continúes con esa descripción tan importante, creo que también es bueno señalar, y me gustaría tus comentarios al respecto, ha habido un verdadero giro en la narrativa, porque cuando ocurrieron los horribles, cobardes y atroces ataques contra Israel el pasado 7 de octubre, por 1 o 2 días vimos que gran parte de los medios de comunicación, no todos, pero sí algunos, apoyaron a Israel, y ciertos gobiernos también apoyaron a Israel. Pero en las últimas semanas la narrativa ha cambiado.
Vemos un aumento increíble del antisemitismo. Vemos manifestaciones en apoyo a Palestina en todas partes, en gran número, incluso en el Reino Unido. También se informó hoy que algunos países de América del Sur han retirado su apoyo a Israel, como Bolivia. No hay precedentes para esta escala de antisemitismo. Creo que sé a qué pasaje te refieres, que es tan crucial, pero ¿hay algo más que te gustaría agregar antes de abordar la escritura final? ¿Qué deberíamos estar haciendo como líderes para apoyar a Israel? Sé que la oración es muy importante, pero ¿hay algo más que sientas que nosotros, como creyentes, deberíamos hacer o algo que te gustaría ver de parte de los israelitas? Yo pienso que acabamos de ver en el aeropuerto, en una de las federaciones rusas, a musulmanes asaltando el aeropuerto, porque escucharon que un avión había aterrizado con judíos a bordo. Estaban sedientos de sangre y querían matar gente, pero no veo al pueblo judío, aparte de las fuerzas de defensa de Israel, levantándose como deberían. Me gustaría verlos reaccionar. ¿Qué piensas al respecto, Baruch? Esta, obviamente, es solo mi opinión personal. Pero, ¿qué opinas tú? Israel está luchando. Tienen lo que se llama Hasbará, que significa explicación, y están tratando de formar un grupo para contrarrestar la unilateralidad de los medios y compartir la perspectiva israelí en todo esto. Tienes, por ejemplo, a la reina de Jordania. Jordania retiró a su embajador de Israel, y el embajador de Israel fue enviado de regreso. Muchos países, mencionaste a Bolivia, pero también Colombia y Chile, han sido muy críticos contra Israel. Y la realidad es que veremos que más y más países, me doy cuenta de que Australia, en una votación clave, se abstuvo en las Naciones Unidas de apoyar a Israel, lo cual es una acción cobarde, Baruch. Ya hemos visto esto antes del gobierno australiano. Sí, correcto, pero sabemos que al final todas las naciones se volverán en contra de Israel. Anoche vi un mapa, creo que podemos mostrarlo aquí en pantalla. Sí, los países que se abstuvieron son los que se ven en blanco. Los que están en contra de Israel son rojos y, como ven allí, casi todo el mapa está en rojo. Y hay muy pocos países azules que representan el apoyo a Israel. Lo que sabemos proféticamente es que todo país de este mundo se volverá contra Israel en los últimos días. Y mi esperanza es que los creyentes, los cristianos, puedan ver que esto está sucediendo hoy. Has dicho muchas veces, y estamos muy de acuerdo el uno con el otro, que las cosas están convergiendo hacia el fin de los tiempos. Y está sucediendo rápidamente. Dios puede acelerarlo o Dios puede ralentizarlo. Nunca establecemos fechas, eso es clave. Las cosas definitivamente se están acelerando en este momento y mi esperanza es que la gente pueda verlo, pues he sido criticado por personas que dicen: ya sabes, no todo el mundo se volverá en contra de Israel, no todo el mundo hará eso. Pero, ¿qué? Es casi lo que estamos viendo hoy, apenas con este problema, y no va a mejorar, se volverá más hostil. Es lo que estamos viendo hoy. Has señalado lo que sucedió en una de las federaciones rusas, esa hostilidad en el aeropuerto, y hay un creciente llamado que puede que muchos no sepan, pero cuando claman por una Palestina libre y quieren que Palestina abarque desde el río hasta el mar, lo que están pidiendo es la aniquilación de Israel. Tienes a las Naciones Unidas, no a todas las Naciones Unidas, pero a un diplomático de alto nivel que dice que él cree en una solución de un solo Estado. Y yo también. El problema es que yo creo que ese Estado debe ser Israel, y él cree que Palestina. Así que el mundo se está volviendo rápidamente en contra de Israel. Y estamos viendo exactamente lo que dice la Escritura. Y mi respuesta es: ¿qué hará el creyente individual? Correcto. Bueno, ahora sí te daré la palabra para revisar este pasaje y para tus comentarios finales. En conclusión, me gustaría compartir una sola escritura contigo para que puedas entender la posición de Dios. Se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 19. Y esto es, literalmente, después de que el enemigo ha sido derrotado.
Y esto es lo que Dios dice. Él dice, deberás atacar, y esta palabra implica un ataque mortal. Si analizas el contexto, a toda la ciudad, y es una ciudad militar, una ciudad fortificada, y a toda ciudad que sea deseable, elegida, deberás, ¿qué? Deberás talarle cada árbol bueno, lo que significa cada árbol que dé alimento, y toda su riqueza deberás cortar, y toda buena tierra deberás afligir. Es lo que literalmente dice, con piedras, lo que significa que no deben permitir que tengan provisión de comida ni agua. ¿Por qué? Porque esta es una forma efectiva de someter al enemigo. Israel quería hacer algo similar y fue acusado de cometer crímenes de guerra. Pero así es como indican los libros de texto sobre cómo pelear una guerra. Debes cortar la comunicación y cortar todos los recursos. Y la razón de esto es que eso provoca una rebelión interna cuando el pueblo tiene hambre y sed. Eso causa una rebelión. Y esos enemigos se convierten en tus activos porque se levantan contra quienes están en el liderazgo. Así es como se deben luchar las guerras, de acuerdo con la Biblia. Y lo último que diré es lo siguiente. Solían lucharse guerras hasta que se diera una rendición incondicional. Y eso es lo que se debe hacer aquí. El enemigo tiene que rendirse totalmente y de manera incondicional. Hasta ese momento, debes seguir luchando e hiriendo al enemigo hasta que eso ocurra. Soy israelita, pero también norteamericano. Y Estados Unidos no sabe pelear guerras. Vemos que se empeñan en una guerra proporcional y nunca terminan de ganar, nunca termina el conflicto. Y el problema, por ejemplo, con la guerra de Corea, que se libró hace unos 70 años, ¿qué pasó? Bueno, sabemos esto. La gente sigue sufriendo terriblemente en Corea del Norte, porque la guerra no se terminó como debió haber terminado. Todos estos errores le producen mayor sufrimiento a los ciudadanos a los que yo amo, a los individuos a los que el Señor ama. La guerra debe terminar como dice la Biblia, con una conclusión definitiva. Gracias, Baruch. Agradezco este tiempo. Y disculpa, Cristian, no sé si puedes oírlo, pero si lo oyes, estamos siendo atacados en este momento por cohetes. Ok, podemos detener esto y si tienes que bajar al refugio, hazlo ahora. No. ¿Por qué no continuamos? Quizás la audiencia pueda escuchar lo que ocurre. Mi familia está bajando al refugio en este momento. Acaban de sonar unas 2 explosiones. No creo que hayan sido aquí en nuestro barrio, sino un poco más adentro en la ciudad. Pero esto demuestra que aquí no existe alto al fuego. El enemigo sigue atacando, y esto es parte normal de la vida para todos aquí en Israel. Sí, y lo triste es que, como hablábamos hoy, están clamando por esfuerzos humanitarios y suministros que, por supuesto, solo van a Hamas y nunca llegan a las personas que realmente lo necesitan. Pero, sin embargo, tienen suficiente dinero para todos estos cohetes y otras armas también. Otro detalle que los medios no reportan. Gracias por tu tiempo, Baruch. Oramos por la bendición y protección del Señor para ti y para todo el pueblo en Israel, y espero que esto arroje algo de verdad bíblica y luz sobre este tema para todos. Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.